quieres quedar tú aquí? Aquí tenemos ya a Daniel Senovilla. Hola, Dani. Hola, Juanma, hola a todo el mundo. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, buenos días allí. Tienes que quitar la presentación. Ah, perdón. Un segundito, Daniel. Sí, sí, claro. El volumen. El volumen, a ver dónde le doy al volumen. A ver, habla si no te importa, Dani. Dani, habla. Sí, claro. Hola, Juanma. Sí, bien, pero no sé cómo se quita el... Ah, aquí está, vale. A ver. Es que se te escucha muy fuerte, pero no sé cómo quitar el volumen. Puedo intentar hablar un poco más. Para bajarlo. Para bajar. ¿Cómo será esto? Ah, un segundo, Dani. A lo mejor puedo intentar bajar mi micrófono. A ver, pues si tú puedes. Eso, si eso funciona, un segundo. Bueno, y si no, pues hacemos un esfuerzo. Es que ¿Qué tal ahora? No, más fuerte incluso. ¿Qué tal ahora? A ver. Dani, cállate, por favor. Es que dice que hay dos aplicaciones usando el micrófono, no me deja bajarlo. A ver, abrir mezclador de... A ver, habla Dani. Espera. ¿Habla? Hola. Ah, muy bien, ya vamos a ver un poquito más. Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenos días. ¿Se escucha bien así ahora? Sí. Vale. Bueno, pues ya sin más dilación, porque vamos con un poquito de retraso, presento a Daniel Senovilla Hernández. Es ingeniero e investigador del Centro Nacional de Investigaciones de Francia en Derecho Migratorio. Es jurista de formación y doctor en Migraciones Internacionales por la Universidad de Comillas de Madrid. En sus investigaciones ha aplicado un enfoque multidisciplinar que combina el análisis jurídico y la investigación cualitativa a nivel comparativo, con especial interés en la categoría jurídico-administrativa de los menores no acompañados. Desde 2004 reside en Francia, desde donde interviene, y es miembro de la unidad de investigación Migrinter, con sede en la Universidad de Poitiers. Actualmente es responsable del Observatorio de la Migración de Menores y es redactor jefe de la revista electrónica Jeunes et Mineurs en Mobilité, Jóvenes y Menores en Movilidad. También trabaja en la valoración de las palabras y narrativas de los jóvenes en situación de migración, habiendo co-creado una colección literaria de relatos de jóvenes migrantes con 6 libros publicados. Daniel no es un mérito, sino un demérito, a lo mejor, que es el culpable de que yo me dedique o haya dedicado los últimos años a esta línea de investigación, que es la de los menores o la de la extranjería. Yo comienzo a investigar o a estudiar este tema gracias a una beca que convocó la Universidad de Poitiers en un proyecto de investigación europeo que lideraba Daniel, y ahí fue cuando nos conocimos. Me recibió como si me conociera de toda la vida, no lo puedo olvidar, y bueno, desde entonces pues compartimos esta, no sé si es pasión o esta línea de investigación, que es algo más académico. Así que nada, Daniel, cuando quieras, tuya es la palabra. Muchas gracias, Juanma, y bueno, pues el placer es mutuo, que se podría decir, y bueno, yo creo que es un mérito, que te hayas orientado por estas vías
del derecho migratorio, como lo llaman aquí. Voy a intentar compartir mi pantalla, me decís si funciona. Tac, tac, tac. No, esto, no. ¿Veis ahora mismo el PowerPoint completo o solo la...? Completo. Completo, vale, perfecto. Pues nada, mi presentación hoy va a ir un poco en la línea de lo que ha sido la última parte de la tuya, Juanma. Precisamente me voy a basar en este trabajo reciente que he realizado de acompañamiento de jóvenes migrantes con los que trabajo en diferentes contextos a una forma de dar valor, de dar visibilidad a sus narrativas, a sus relatos, a sus palabras, ¿no? Yo llevo muchos años trabajando en extranjería, toda mi carrera, desde mediados de los años 90, y en un principio en el ámbito asociativo, a partir de unos años en el ámbito académico, y una de las cosas que siempre me han, bueno, pues, por así decirlo, sorprendido es que, bueno, pues tendemos mucho a hablar de estos temas, pero finalmente les damos poco campo de expresión a los principales protagonistas, ¿no? Entonces, pues bueno, esto ha sido mi batalla en los últimos años. Dani. Y bueno, como lo decía Juanma, pues hemos publicado hasta el momento 6 libros de relatos migratorios. Daniel, También... disculpa que te interrumpa. ¿Puedes la presentación, darle a presentación completa? Porque vemos... Ah, bien. ¿Ahora? Ahora perfecto. Vale. Pues como decía, aparte de los libros de relatos migratorios, hago también trabajo con otros soportes, por así decirlo, artísticos de expresión. Hemos hecho algunas canciones de música que no me he atrevido a incluirlas hoy en la presentación, pero quizás para la próxima vez. Y bueno, luego otro tipo tenemos una cadena YouTube, sí, con bastantes contenidos. Y bueno, pues la idea es esa, que los propios protagonistas puedan expresarse. Y desde mi punto de vista son narrativas, son relatos que aportan enormes conocimientos en tema de la comprensión de lo que son las migraciones contemporáneas actuales y en muchos casos sobre el impacto y las consecuencias que tiene la aplicación del marco jurídico europeo en general y de los diferentes estados, ¿no? Pues bueno, empiezo un poco hablando de estos libros. Bueno, decir que es algo que ha adquirido una dimensión bastante importante en los últimos años. Hay varios ejemplos paradigmáticos que presento en la diapositiva. Quizás el más importante es el libro firmado por Fabio Gueda. En el mar hay cocodrilos, que es prácticamente un bestseller con 400.000 ejemplares vendidos y traducido a 30 lenguas, que cuenta la historia de un chico de origen afgano hasta su llegada a Italia. Luego he puesto un par de ejemplos, un ejemplo particularmente importante en el ámbito español, Viaje al País de los Blancos, de Usman Marc, un chico de origen de Ghana que vive en Cataluña desde hace unos cuantos años y que está consiguiendo además tener un impacto bastante importante a partir de una asociación que ha creado y de sus intervenciones en diferentes foros y en concreto en foros de Naciones Unidas. Luego está este libro de Mahmoud Traoré y Bruna Ante, para contar. Y con respecto a los nuestros, por los publicados por el Observatorio de la Migración de Menores que coordino, empezamos con una colección que se llamaba Los relatos que nos llegan, con una editorial parisina, DAC, y publicamos 4 libros con ellos. Tenéis las portadas en las diapositivas, todos de chicos africanos, 3 cameruneses y un guineano. Y posteriormente hemos publicado otros libros en lo que yo denomino edición universitaria a distribución gratuita, es decir, nos ocupamos nosotros mismos de la edición
lo distribuimos en línea, son libros que están disponibles en internet, en acceso libre, y hacemos también una impresión de un número limitado de ejemplares que intentamos distribuir. Entonces tenéis dos, Mi vida, una chica de Comores que migró al departamento de ultramar francés, Mayotte, por razones de salud, un número de jóvenes y menores en movilidad con los relatos migratorios, y el que aparecía en la primera diapositiva, que es el último libro que hemos publicado, Yo, persona invisible, de Hussein Diallo, un chico guineano, que va a centrar bastante los contenidos de la presentación. Voy a salir también, os prevengo, del ámbito jurídico puro, os llevo un poco a un cierto mestizaje disciplinar, aunque siempre va a estar subyacente ese marco jurídico, como decía, y centro mi presentación a partir de estos testimonios de jóvenes migrantes en tres partes. Una parte sobre por qué los chicos salen de sus contextos de origen. La presentación del colega anterior estaba hablando de esta diferencia entre menores que solicitan protección internacional y menores no acompañados, digamos, fuera de ese contexto. Y bueno, pues vamos a intentar examinar ese campo que veremos que va a ser mucho más complejo que lo que yo entiendo que el marco jurídico establece. Habrá una segunda parte sobre las fronteras y los territorios postfronterizos, en concreto Ceuta, y habrá una última parte sobre la vida en Europa. Entrando ya en este tema de las razones de salida del contexto de origen, como acabo de decir, los relatos migratorios nos muestran que estas razones son multifactoriales, no necesariamente anticipadas y calculadas, y en esencia yo diría mucho más complejas que la dicotomía migrante forzoso o beneficiario potencial de protección internacional, migrante económico, que establece en cierto modo el marco jurídico y que al menos en Francia en los últimos años se nos ha machacado en cierto modo con esa dicotomía, el buen migrante, el solicitante de protección internacional, y el en cierto modo menos deseado migrante económico, ¿no? Entonces, cuando escuchamos los relatos, y os pongo varios ejemplos que no voy a releer, pero que podéis leer vosotros mientras yo los comento, los testimonios de los jóvenes migrantes y de los menores nos hablan sobre todo de conflictos intrafamiliares. Digamos que el núcleo familiar, en sus diversas formas, aparece como un contexto en el que esta decisión de emigrar se establece. Y salvo de la cuestión de los menores que se llaman mandados, o por así decirlo, que migran a Europa, aunque puede existir por imposición de su familia, pero lo que más prevalece en los testimonios que podemos recoger son menores que alegan situaciones de maltrato, incluso de violencia física y psicológica en sus contextos familiares, en particular contextos familiares polígamos. Hay un estudio, de hecho, realizado por UNICEF y por una asociación italiana que se llama REACH, entre una muestra de jóvenes bastante abundante, no me acuerdo del número de memoria, pero me parece que era superior a 500, llegados a Italia y a Grecia, en el que un tercio aproximadamente de las respuestas de estos menores declararon haber salido de su país de origen debido a la violencia en su núcleo familiar. En esto influyen las prácticas del eirato, que es el matrimonio forzoso de una viuda con el hermano de su esposa fallecida, y en general esos contextos de poligamia que van a generar en situaciones de exclusión y discriminación con respecto a otros hermanastros y, como decía, en algunos casos de violencia física y psicológica. Hay que tener en cuenta también otras prácticas tradicionales de solidaridad. Es muy corriente, y yo me voy a referir sobre todo a menores africanos, que es la población con la que trabajo más a menudo. Hay una práctica muy extendida en África del Oeste y África Central que se llama
no sé cómo se podría traducir en francés, el confiage, es decir, confiar su hijo a otra persona adulta, es una forma de, en cierto modo, de delegación de la autoridad, o sea, de la patria potestad consuetudinaria, a partir de la costumbre. A menudo son miembros de la familia extensa, sobre todo se producen entre zonas rurales y zonas urbanas, pero también pueden ser en ocasiones confiar su hijo a un, digamos, a un artesano, a un profesional, a un pequeño empresario que le va a enseñar un oficio y para el que va a trabajar a cambio de un techo y una comida. Porque en estas prácticas, en realidad, en ocasiones pueden esconder también situaciones de explotación y de violencia, que es lo que expresa el testimonio de Stephen, que aparece en la segunda parte de la diapositiva. Este chico, que es uno de los autores de los libros que hemos publicado, sufre la violencia en el seno de una muy extensa familia, en lo que se llamaría como un contexto de chefferie, de una especie de pequeño clan en la que hay una figura predominante que era su padre, que era progenitor de muchos hijos, y entonces él era un poco el designado para ser su sucesor, y entonces empieza a sufrir una serie de presiones de sus hermanastros, de sus primos, etc. Y tiene que ir a casa de otra familiar en otra zona, y ahí sufre toda una serie de explotaciones diversas que él describe con esta frase muy contundente: nos convertimos en esclavos en nuestras propias familias. Podríamos hablar también de las salidas bajo influencias de familiares, de amigos, adultos, de personas que van a empujar en cierto modo al menor, al joven migrante, a coger la ruta migratoria sin realmente habérselo planteado previamente. Es lo que intento también subrayar, que muchas veces estas salidas son bastante inmediatas, o sea, no hay una decisión que se calcula a lo largo del tiempo, sino que se realiza de forma bastante apresurada, ¿no? Entonces tenéis el testimonio de Ismael, que realmente es un relato muy curioso, porque este chico tiene una vida prácticamente normal en su contexto de origen y se encuentra influido por un primo mayor que se quería ir, y también por la enfermedad de su padre y su traslado a una zona rural, viviendo en una zona urbana de Guinea. Se encuentra la ruta migratoria y se da cuenta de que estoy haciendo yo aquí. Yo no me quería ir, en cierto modo, ¿no? Pero al final, un poco influenciado por los pares migratorios y demás, pues acaba llegando hasta Europa. Y luego, pues prácticamente lo más, digamos, lo que menos encuentro yo en los testimonios que recojo son las salidas calculadas y programadas. Tenemos el ejemplo de Karim, que es un chaval que llegó a las Islas Canarias muy joven, salió de Mali con 11 o 12 años y bueno, curiosamente a tan joven edad ya era capaz de anticipar un poco los problemas que van a sobrevenir en su contexto familiar, su potencial desescolarización, y a partir también de un imaginario migratorio, de ver un poco las condiciones de vida de las personas que tienen familiares en Europa, pues decide marcharse en busca de mejores oportunidades. Pero como digo, son testimonios más raros y menos representados entre las personas con las que yo trabajo. Abordando ya el contexto de fronteras y violencia, estas fronteras y los pasos fronterizos están omnipresentes en las historias migratorias que hemos acompañado a la publicación. Hay muchísimos elementos interesantes y poco conocidos que son revelados en estos relatos. Podríamos mencionar la vida militarizada y jerarquizada en los bosques que rodean Ceuta y Melilla, que es descrita por Baba Sotucan Jr. o por Ulrich Cabrel en el libro Goza. Baba Sotucan Jr. es uno de los libros que nosotros hemos publicado.
Esta situación también está descrita en una película que está en festivales actualmente, que fue filmada por un migrante en los bosques próximos a Castillejos y a la barrera de Ceuta, que se llama los de voyageurs, los que viajan, por así decirlo, y es bastante impresionante esta concepción en esta situación migratoria de considerarse en guerra, ¿no? Entonces, cito a Robert Sotucan Jr., en el bosque hay un gobierno con un general, un jefe de Estado Mayor, oficiales, cocineros. Pero cuando acabas de llegar no formas parte del gobierno, solo eres un simple pasajero. Cuando estaba en el bosque, uno de esos días mi teléfono sonó, era una amiga española que había conocido en Facebook. Yo no sabía que estaba estrictamente prohibido usar el teléfono en el bosque. Se creó todo un pánico, todo un lío, me confiscaron el teléfono, me castigaron, todo el mundo pensó que era un traidor. Entonces vemos que hay una jerarquía, como digo, militarizada para poder afrontar y organizarse de manera conveniente para lo que ellos llaman de FAT, los pasos de la valla, en este caso de Ceuta o de Melilla, y aparte una división también por nacionalidades. Esto lógicamente son informaciones, datos que son muy difíciles de abordar en los métodos tradicionales de investigación. No creo que una persona migrante que acabamos de encontrar de ese tipo de detalles en una entrevista clásica. Sin embargo, los libros aportan ese tipo de información. Podríamos hablar también de las travesías marítimas, que están muy presentes en los relatos migratorios, pero que sin embargo resulta muy difícil verbalizar en un marco de un intercambio oral, ¿no? Os leo también un par de extractos. En este caso de mi vida, de Sonia Tatumani, esta chica que estaba en silla de ruedas, pero que tiene que atravesar el mar entre Comores y Mayotte. Allá vamos. Unos hombres empujan la lancha y muy pronto me siento como en una cuna, suave, llevada por la ligereza del agua. Es una sensación de paz que dura solo unos minutos, cuando el motor se pone en marcha y nos despierta de esa paz, de ese sueño ligero. Poco a poco llegamos a mar abierto con olas enormes que superar y luego bajadas repentinas y vertiginosas, como si cayéramos al fondo de un mar oscuro. La noche era negra como el carbón y me invadía una sensación de vacío mientras buscaba a tientas algo a lo que agarrarme. Me duele horrores el cuello con cada bajada. Siento que se me va a romper el pie derecho y con la velocidad ya no puedo sentarme. Vamos muy apretados porque el barco es muy pequeño. Fue entonces cuando me di cuenta de que nada es lo que parece. Esta última frase me parece importante, ¿no? Porque revela el carácter muy aleatorio. Los jóvenes con los que yo hablo muchas veces hablan de la migración es como una lotería. Nunca sabes si llevas el buen número o el mal número. Nunca sabes cuando te lanzas una travesía migratoria si vas a sobrevivir o vas a morir. Stéphane Ingachot dice que migrar, en cierto modo, es aceptar que puedes morir. Otros autores también documentan la incertidumbre de las negociaciones previas con los intermediarios, los diferentes medios y pagos y garantías. Os cito también Ismael, que dice, con el dinero de un teléfono que había vendido tenía unos 400 euros. El problema es que había conseguido ahorrar para lo que se llama GG. Es la mitad de lo que hay que pagar normalmente para cruzar, con la diferencia que es válido para solo un intento. Si sale bien pasas, si sale mal no te devuelven el dinero. Es más, si te devuelven al sur del país, habla de Marruecos, no te pagan nada para el regreso. El riesgo es que des todo el dinero a un pasador que se inventa un viaje y esto se llama programa Fuma-Fuma. En otras palabras, una estafa en la que te meten en un programa que no tiene ninguna posibilidad de éxito y la policía te pilla. Lo que es muy, muy impresionante de este extracto es que revela también un cierto marketing establecido con diferentes precios, con diferentes, digamos, paquetes casi de prestación ligados al business migratorio, ¿no? Entonces, de nuevo, insisto en la rareza de poder acceder a este tipo de información que se expresa en los libros o en los relatos migratorios. Hay muchos otros elementos, la inmunidad de los coxers, que es el nombre que se utiliza para los pasadores,
lo que llaman la shermanía, que serían un poco las mafias de propios migrantes que explotan a otros migrantes, la violencia que se aplica en estos contextos, pero también elementos más positivos como solidaridad entre compañeros de viaje, etc. Pero un elemento común en este tema de fronteras, elemento común y omnipresente, es el miedo, la incertidumbre y la angustia, como decía antes, de poder morir. En cuanto a los espacios postfronterizos, y voy acelerando, como voy de tiempo, una vez que cruzadas las fronteras de la Unión Europea, en los enclaves españolas de Ceuta y Melilla, en los hotspots de las islas griegas, en los campos sicilianos, la espera forma parte de la vida cotidiana de las personas migrantes, sean adultas o menores, solicitantes de asilo o menores no acompañados. Yo tuve la oportunidad de hacer un trabajo de campo en 2018 en Ceuta y tuve la oportunidad incluso de visitar el CETI, Centro de Residencia Temporal para Inmigrantes, que está cuya vida y cuya digamos, cotidianidad está muy bien descrita en el libro de Al-Hussein Diallo. Él describe cómo el CETI es la única puerta de entrada regular posible a la España peninsular para los inmigrantes que llegan a Ceuta. Entonces ahí encontramos diferentes estrategias entre los diferentes menores que se van a hacer pasar por adultos para ingresar en el CETI, evitar el centro de menores de Ceuta, que tiene muy mala reputación, y esperar para poder pasar a España peninsular. Y otros menores que van a rechazar el CETI y el centro de menores, sobre todo menores del norte de África, y que van a ser los menores en situación de calle, los que llaman los menores del puerto, intentan arriesgar para entrar en los bajos de un camión o colarse en un barco, ¿no? Entonces el tiempo de espera antes del traslado a un territorio peninsular es variable, depende de la nacionalidad, del grado de vulnerabilidad, de la situación migratoria, pero sobre todo del grado de ocupación del centro. En 2021, según un informe de CEAR, el periodo medio de permanencia en el CETI era de 5 meses, pero Al-Husseini en su libro documenta que su estancia en ese espacio postfronterizo duró algo más de 10 meses. Estos centros están, como se sabe, a menudo saturados. En febrero de 2017, que son fechas colindantes a la estancia de Al-Hussein Diallo, la ocupación era de 1.141 personas, lo que representa el 223% de su capacidad máxima oficial, que es de 512. Quisiera también, porque es un tema poco conocido, abordar rápidamente el tema de las fronteras interiores de la Unión Europea. Se ha hablado bastante de la frontera franco-italiana, en la zona de Ventimiglia, pegada al mar, pero también en la zona montañosa de los Alpes, cerca de la ciudad de Briançon. Pero también una frontera que está cogiendo una dimensión importante es la frontera del País Vasco español-francés, en la zona de Irún, en Daya. En el relato de Al-Hussein, que pasa por esta frontera, se describe muy bien cómo se ha organizado todo un sistema de solidaridad ciudadana que ayuda a las personas a atravesarla, pero cómo se ha instalado también una vigilancia policial muy represiva que está provocando, de hecho, un creciente número de personas que toman riesgos bastante grandes para intentar cruzar esta frontera ya interior de la Unión Europea y poder pasar a Francia. De hecho, hay un informe reciente interasociativo en Francia que ha documentado al menos 10 muertos en los últimos años en este territorio, sobre todo personas que intentaban cruzar el río Bidasoa. Llegando ya a lo que sería el contexto europeo, en el libro de Al-Hussein Diallo se revela un asunto que me parece importante comentar, que es lo que yo llamaría el acompañamiento asociativo y sobre todo la mala información sobre los aspectos jurídicos en particular. Entonces, hemos estado hablando de las diferentes posibilidades, de los diferentes estatutos, solicitudes de protección internacional, menor no acompañado, de los derechos a los que
que se tienen en cada caso. El problema es que la mayor parte de las personas en situación de migración no tienen esta información y que la asesoría que se les presta y el acompañamiento jurídico y la información en general sobre estos temas es en ocasiones muy deficiente. En el caso de Al-Hussein, este mal acompañamiento marcó completamente su devenir en términos jurídicos y le llevó a cometer errores bastante graves por un mal asesoramiento que repercutieron un poco en la vida de precariedad y de invisibilidad. De eso el título de su libro, Yo ser humano invisible, que llevó durante ya casi 8 años que está en Europa y en los que sigue todavía en situación irregular. Sí, quería decir a este respecto que es de agradecer, de hecho, iniciativas como la de Juanma con su clínica jurídica o su proyecto de intentar formar estudiantes de Derecho para estar en contacto con personas en situación de migración jóvenes y aportarles un acompañamiento jurídico en ese sentido, porque realmente desde mi punto de vista hace mucha falta, ¿no? Una primera paradoja que es contrariamente a lo que se define, Al-Hussein lo que llegó a España con 18 años justos y que tiene un aspecto físico muy infantil, por así decirlo, tiene ya incluso ahora que tiene cerca de la treintena, sigue pareciendo muy joven. Cuando llegó a Ceuta pensaban que era menor y contrariamente a lo que se dice, que estos menores mienten y demás, él dijo, no, yo tengo 18 años, él quiso guardar, no quiso ocultar su identidad, ¿no? Lo cual, pues, si hubiese sido reconocido menor, le hubiese facilitado muchísimo las cosas, ¿no? Pero es también llamativo que una vez trasladado a la península no tuvo realmente ese acompañamiento jurídico y que tuvo que ser él mismo, con la voluntad de poder salir de una familia de acogida en la que se encontraba y en la cual la situación no era buena, y tuvo que iniciar los trámites para llevar a cabo una solicitud de asilo, que, como digo, esta solicitud de asilo le persiguió en su vida futura en Francia, porque de hecho cuando se marchó a Francia en el año 2020, justo antes del confinamiento por la pandemia de COVID, tuvo muchísimas dificultades para solicitar asilo y cuando pudo hacerlo, pues evidentemente tuvo la aplicación del reglamento Dublín, que le convirtió, digamos, en un ser completamente marginal, inexistente, hasta que, por así decirlo, le salió del estatuto de Dublinado, por así decirlo. No sé exactamente si en España es de la misma manera, pero en Francia cuando se aplica el reglamento Dublín a una persona que casi nunca se la envía al país en el que debía haber solicitado el asilo inicialmente o en el que ya lo había solicitado, se le deja un poco en una especie de limbo jurídico, de inexistencia jurídica durante un plazo de tiempo. Antiguamente era 1 año, ahora lo han subido a 3. Y una vez que ya se sale de ese plazo de tiempo, se puede hacer una solicitud de asilo normal, ¿no? Pero claro, todo ese tiempo lo tuvo que vivir en la invisibilidad. Entonces ahí se generan toda una serie de frustraciones, de vida en la clandestina, de poder depender de otras personas para sobrevivir. Afortunadamente en Francia han surgido unas redes de solidaridad ciudadana que ayudan y que acogen a estas personas, pero si no, pues estaríamos en una situación de alarma social por precariedad muy fuerte. Voy terminando con un último punto sobre no sé qué tal voy de tiempo, Juanma. Dani, vamos muy mal de tiempo. Bueno, ¿me dejas poner un vídeo de un par de minutos? Venga, sí, seguro que es interesante. Es un vídeo que hice muy cerca de donde estáis, en el puerto de Santa María, precisamente en una red de acogida que hay aquí, y estos chicos que tienen este tratamiento mediático muchas veces muy negativo en cuanto a su perfil, en cuanto a sus actividades, pues nos explican un poco los aspectos positivos de su experiencia migratoria. Os lo pongo.
es en castellano, lógicamente. Pues principalmente cuando ya he conocido a mi padre de aquí, yo digo mi padre de aquí, de España, principalmente eso. Y luego ya las cosas que iba consiguiendo poquito a poco. Primero era el grado, luego mis estudios, luego el trabajo. Pues la verdad, lo que yo quería está empezando, está saliendo todo, ¿sabes? Y estoy muy bien, y ahora mira, ahora estoy trabajando y estoy estudiando, vamos, y estoy sacando un carnet de conducir, estoy contento. A mí la verdad que me ha gustado muchas cosas. La primera cosa, yo no pensaba que voy a hablar otro idioma y ahora mismo estoy hablando otro idioma. Eso antes no lo pensaba, ¿sabes? Y me ha gustado mucho porque aquí en España hay mucho respeto. La verdad que hay mucho respeto, la gente respeta al otro, el que respeta al otro. También que aquí también hay colegios que dan un montón de, ¿cómo se llama?, de cariño para aprender eso. Y hay profesores que me estaban tratando como si fuera como son niños, solo hijos. Me enseñan con una manera de respeto, no se chillan, si se equivoca de algo, no enfadan contigo, o sea, bueno, eso. Muchas cosas, de verdad me encuentro cosas que no tenía en Marruecos. Una persona, respeto. También no pensaba que voy a encontrar familia como ese. Bien, como podéis ver, pues esto es contrariamente a la imagen muy polémica y muy negativa que se transmite desde ciertos ámbitos políticos y mediáticos. Ellos tienen un discurso muy positivo sobre el país que les acoge y como veis también tienen aspiraciones muy normales, muy banales de construir una vida trabajando, tener una familia, etc. Evidentemente el balance también es negativo en muchos casos. Os pongo esta cita porque finalmente la experiencia migratoria, a pesar de los aspectos positivos que puede haber, pues conlleva también mucho sufrimiento y mucha incertidumbre que lleva. Estoy trabajando de hecho en estos temas actualmente, un poco qué mensaje pasan estos chicos a sus compañeros en el país de origen, y contrariamente a lo que yo pensaba, pues muchos finalmente, a pesar de haber podido reconstruir su vida de manera notable, pues transmiten en cierto modo un mensaje disuasorio de prevención en cuanto a los riesgos que se corren durante la aventura migratoria. Muchas gracias, espero no haber superado mucho el tiempo impartido. Muchas gracias, Dani. Vamos mal de tiempo, pero si hay alguna pregunta en la sala, que sea breve. Nada. Bueno, Dani, no hay preguntas y no es por falta de interés en absoluto. Pero vamos un poquito agobiados con el tiempo porque nos falta la clausura, ahora que corre a cargo de Michel, a quien tú conoces bien. Llevamos desde las 9 de la mañana y bueno, pues el auditorio también está un poquito cansado. Pero bueno, seguimos en contacto y a ver si puedes venir este año. Con mucho gusto, Juanma. Me quedo un poquito a escuchar a Michel y luego me tengo que ir, que tenemos unos jurados de máster en curso. La debe haber comenzado, de hecho. Estupendo, muchas gracias por tu... Gracias a ti y a todos vosotros. Un abrazo. Michel. ¿Tienes preparado eso? Sí. A ver. Te voy a dejar aquí.